muchísimas novedades en la Argentina, en una Argentina donde pareciera que la gran división, la grieta ya no es ideológica, ya no es humana, ya no es moral, sino que es entre los que fingen demencia y los que no tienen que fingir, básicamente. En las últimas horas hemos visto al gobierno decir que no hay crisis y que no conocen a ese tal Fernando Cermedo, que sale en todas las fotos al lado de ellos. Es como que cuando hay un accidente y la gente se acerca y se pone un policía a decir circulen, circulen, no hay nada para ver acá, y vos cogoteás porque obviamente hay algo para ver. Bueno, estamos todos tratando de cogotear y el gobierno nos dice circulen, circulen. Hoy hubo una reunión de gabinete, que viste, es noticia que haya reuniones de gabinete, eso ya dice mucho de este gobierno. Es noticia también que el presidente haya ido a la Casa Rosada, eso dice más todavía sobre este gobierno. Y al término de la reunión de gabinete les mandaron algo que hacen, es bastante común en los últimos años en la política, que es que un vocero te manda un WhatsApp, le manda un WhatsApp a un grupo de periodistas, una cadena, para contar más o menos el off the record, qué pasó, qué se habló, qué se dijo, qué no se dijo. Bueno, de acuerdo entonces a este mensaje que recibieron varios colegas esta tarde después de la reunión de gabinete, el presidente Javier Milei encabezó esta mañana una reunión en la que se analizaron las principales variables económicas, se ratificó el rumbo de la política y del programa económico del gobierno nacional, número 1, es decir, cuando todos, incluso dentro del gobierno, le están diciendo a Milei, mirá que así la vas a chocar, Milei dice, no me importa, no vamos a cambiar el programa económico. Durante el encuentro el presidente reafirmó además que no va a entregar las ideas que guían la gestión y que al populismo no se le gane con más populismo, sea lo que sea que signifique entregar las ideas. Lo que le están pidiendo es que entregue guita, no ideas. Pero bueno, en ese sentido sostuvo que para ganar no se hacen trampas y que no va a traicionar sus ideas en pos del resultado electoral. También remarcó que cuesta mucho tiempo construir credibilidad y cambiar ahora implicaría perderla. Sí, pues le cree todo el mundo a Milei. A partir de un análisis profundo de las principales variables económicas, se evaluó principalmente la evolución del debate sobre la morosidad y se concluyó que los indicadores no reflejan una situación de crisis. No hay crisis. Te la estás imaginando. Cuando vas al supermercado y tenés que elegir si llevar el paquete de galletitas o el jabón, te lo estás imaginando. No es una crisis, dice Milei, que nada que ver. Ya venía en esta línea desde hace varios días, en este último raíz que tuvo de algunos discursos donde terminó de caducar la regla de no insultar, la regla de mostrarse más tranquilo. ¿Se acuerdan que en su momento habían dicho, se lo habían recomendado? Y entonces dio esta serie de 2 o 3 discursos al final de la semana pasada, discursos absolutamente normales y que no llamaron la atención de nadie respecto a su situación, a su condición, que no despertaron ningún tipo de suspicacia, donde se lo vio absolutamente en control de la situación. Y dijo que no hay crisis de morosidad, sino que hay un montón de gente que se compró televisores para el Mundial y ahora no los quiere pagar. Porque así funciona, ¿viste? Te compras un televisor y después decís, ya fue, no lo pago. Una de las cosas que genera los problemas de créditos, ¿qué pasa? Vino el Mundial. ¿Sabe qué hicieron muchos? Iban a cadenas de venta de electrodomésticos y ¿qué hacían? Se llevaban televisores para el Mundial. Bueno, ¿qué creen que está pasando ahora? Bueno, dejaron de pagar muchos. Esa morosidad está en el 50%. Es decir, agarraron, se compraron televisores para ver el Mundial y después veían si pagaban o no. Bueno, ahora no pagaron, pagaron la mitad. La pregunta es, ¿ustedes creen que los que hicieron eso no sabían lo que estaban haciendo? Bueno, resuelto el caso, ¿eh? La gente no llega a fin de mes, se endeuda para comer, pero la culpa es de los televisores. También dijo que es mentira que la gente no llegue a fin de mes. Pero, ojo, lo hizo citando a Borges, no cualquiera. No, en serio, mírenlo. Si como argentinos admiramos tanto a Borges,
¿Por qué no tratamos de pensar como Borges, de llevar estas ideas al extremo, a ver qué dan, para ver el tipo de estupideces que se repiten todos los días, como la gente no llega a fin de mes? ¿Por qué no tratan de pensar lo que significan esas frases? Me perdí ese cuento de Borges. La verdad que no sé en cuál de sus obras completas estará. Hoy se cumple un aniversario del nacimiento, ¿no es cierto?, del gran escritor argentino. En un rato Fero Soriano nos va a traer algún recuerdo al respecto, que seguramente no tiene nada que ver con lo que trató de decir Milei, que es al día de hoy. Ya pasé este audio, creo que lo pasé el viernes, lo volví a pasar. Todavía no sé qué quiso decir. No sé qué tenía que ver Borges con todo eso. También dijo en el mismo acto, los va reconociendo porque en cada uno la luz está un poquito más baja que en el anterior, ¿no? Entonces uno puede ahí, es como las pelis de Batman, que son en cada una están más oscuro todo y se ve solamente los ojos. Bueno, dijo que el desempleo no aumentó y que tampoco cayeron los salarios. El sector privado formal está igual, pero solamente mirar esos dos sectores, ustedes saben que es deshonesto intelectualmente, porque el 50% del mercado es informal. Y el informal le está ganando más de 40%, y cuando sumamos todo, se crearon puestos de trabajo. Bueno, evidentemente hay una de dos situaciones. O miente o no tiene la menor idea de lo que pasa en el país que está gobernando. O las dos cosas, pero está claro que la realidad cotidiana es muy distinta y que si hoy las encuestas muestran que va a tener muchas dificultades para reelegir y sobre todo lo que hacen y dicen en el círculo rojo, en la política, da cuenta de que hacen una lectura similar, no es tanto por cómo están las cosas hoy, sino porque se ve a un presidente que no tiene contacto, que no detecta los problemas con los que tiene que lidiar de acá hasta el final del mandato. Hay una muy buena nota de Javier Slucchi hoy en El Destape, donde básicamente deshace estos argumentos de Milei. Sí aumentó el desempleo, sí cayó el salario. Tenemos ahí algunos datos para compartir con ustedes, como por ejemplo la suba de desempleo, que está muy por arriba de cómo quedó tras el último gobierno. Acá tenemos 7,8% de desocupación el primer trimestre del 2026, apenas una décima por abajo del mismo trimestre del año pasado, muy lejos del mínimo de este gobierno, que era 6,4% en el cuarto trimestre del 2024 y sobre todo muy lejos de cualquier medición, incluso las peores del gobierno anterior. Lo tenemos en la siguiente placa, comparando la cantidad de desocupados con los que había en 2023, 800.000 desocupados menos en el cuarto trimestre del 2023, perdón, 300.000 desocupados menos, son 800.000 que había en ese momento, 1.100.000 a partir de las últimas mediciones. Si nos fijamos solamente en los empleos que se destruyeron en el sector privado, estamos hablando de más de 400.000 puestos de trabajo, según la SRT. Los sectores más golpeados: industria manufacturera, 97.000, construcción, 80.000, transporte, 72.000, administración pública, 72.000 puestos formales perdidos, servicios profesionales, 27.000, comercio, 24.000, porque claro, ahí es un rubro donde ya la informalidad talla bastante más fuerte. En cambio, los únicos sectores que crecieron durante estos años fueron el agro, la salud y la minería, 22.000, 14.000 y 3.600. Si sumás todo, no llegan ni al 10% de lo que se perdió. Está claro que no alcanza ni para empezar a comparar. Los salarios públicos crecen por debajo de la inflación, algo de lo que se jacta el presidente, ¿no? 23% aumentaron nominalmente el último año, 10 puntos menos que la inflación, 16,6 abajo todo el sector estatal en general, esto incluye provincias, incluye municipios, y 37% abajo los salarios públicos nacionales, 37%, casi 4 de cada 10
pesos por el camino se quedaron en términos de capacidad de compra real, de poder adquisitivo. El gobierno confiscó casi el 40% de los salarios públicos y esto implica maestros, policías, trabajadores de la salud. Porque después Milei dice, ¿cómo no? ¿Ustedes no querían que recorte los salarios públicos? ¿No es para eso que me votaron? Bueno, sabemos qué es lo que significa. Seguimos repasando en el Destape cómo, además de estos números que mostraba Javier Sluky, el crecimiento que el gobierno festeja y que aparece en alguna planilla de Excel, no llega a la mesa familiar y por eso cae el consumo y crece la deuda para comprar alimentos. Muy buena nota de Eugenia Rodríguez. Por primera vez en el siglo XXI el PBI y el consumo masivo se desacoplan, es decir, crece el PBI, poquito, pero crece, el consumo masivo en cambio cae. ¿Y qué significa cuando el PBI crece pero el consumo cae, el salario cae, la ocupación cae? Bueno, significa que todo ese crecimiento, que todo eso que creció la torta, se lo están quedando solamente los de arriba. Que nada de todo lo que se crece llega a los laburantes. Y como para que no quede ninguna duda de que el plan del gobierno es que esto siga así, que esto no es, como suelo decir, un efecto colateral no previsto, esto no es algo que salió mal, sino que es exactamente parte del plan. Hoy desde el gobierno ya anunciaron que el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que tenía que reunirse este viernes, va a volver a hacerlo a puertas cerradas, una mala costumbre que quedó desde la época de la pandemia y que obviamente evita que haya concentraciones, que haya algún tipo de presión política. Recordemos que la última vez que se juntó el Consejo del Salario, los gremios habían pedido un aumento sumamente importante, las empresas habían ofrecido un vuelto y el gobierno decidió quedarse con el vuelto, obviamente. En fin. Por otro lado, y cambiando de tema, si le pusieran al desarrollo argentino en el gobierno, yo diría una fracción diminuta, una décima, una centésima, una milésima parte de la energía que le están poniendo para despegarse de Fernando Cerimedo, tendríamos astronautas en la luna antes de Navidad. Astronautas argentinos tomando mate en la luna con la bandera, enviados en un cohete argentino, porque la verdad es que pareciera que todas las herramientas del gobierno están puestas en despegarse del consultor que sigue preso en Bolivia. El fin de semana Milei dio una nota con Gabriel Anhelo. El viernes fue gracioso porque el viernes a la mañana estábamos acá y Jonathan Elguer decía, bueno, Milei no tiene prevista ninguna aparición pública, porque nos preguntábamos qué iba a decir, si iba a tener alguna declaración sobre este tema. Y dijimos, bueno, siempre está la posibilidad de que durante el fin de semana levante el teléfono y le dé una nota a Gabriel Anhelo. Dicho y hecho, le dio la nota a su amigo que trabaja en Radio Mitre. Le preguntaron sobre Cerimedo y Milei mintió. Escuchémoslo. Presidente, esto se lo tengo que preguntar. Fue una persona, creo que estuvo cerca suyo en algún momento, que tiene que ver con Cerimedo. ¿Le preocupa la situación? ¿Lo van a intentar vincular a usted? ¿Van a intentar decir que usted fue uno de los sicarios? Digo, pero ¿está al tanto de lo que ha pasado con Cerimedo y cómo le ha tomado la noticia? A ver, ¿no le parece que, digamos, usted sabe la cantidad de gente que se acerca a la política, entra, sale todo el tiempo? De vuelta, es alguien que no forma parte del espacio, que quien no tiene vínculo con nosotros, de ningún tipo, y que dejamos de vincularlos, en el 23. Bueno, de vuelta, y no descartemos que detrás de esto esté todo, la runfla Pagano, Bindi, Evo Morales, el castrochavismo, Lula, de vuelta. Entonces, de vuelta, es parte de todo el mismo entramado. No se hable más, es todo parte del mismo entramado.
castrochavista con Evo Morales, Pagano y Lula, que se pusieron de acuerdo para ir a comprar televisores durante el Mundial, y de esa forma no cierra por ningún lado, sobre todo porque está todo registrado. Durante el primer año y pico de gobierno de Javier Milei, Cerimedo andaba por la Casa Rosada con mucha frecuencia. Esto es algo que contaba también Jonathan Eguier el otro día, y que aparece en los registros. En 2024 tuvo 12 visitas registradas a la Casa Rosada. No significa que haya ido solamente 12 veces, porque sabemos que esa gente muchas veces entra y sale sin registrarse, pero por lo menos 12 veces dejó su firma estampada, quedó en el registro. Hay algunos detalles ahí en esta nota de La Política Online. La primera visita fue el 18 de diciembre del 2023, es decir, una semana apenas después de que Milei asumiera. Y como, para comparar, como 3 semanas antes de que fuera por primera vez Novelli a la Casa Rosada, ¿no? Que fue por primera vez, creo que el 10 de enero del 24. En el 24, Cerimedo estuvo en Casa de Gobierno el 15 de enero, el 6 y el 27 de febrero, el 21 de marzo, el 8, 9 y 10 de abril, el 9 y 20 de mayo, los miércoles 19, 12 y 26 de junio. 2 de esas visitas fueron a la Secretaría General de la Presidencia, que ocupa Karina Milei, pero además gente que trabajaba para él, que era empleada suya, como por ejemplo Juan Pablo Carreira, alias Juan Doe, sigue siendo al día de hoy funcionario del gobierno. Su esposa, la esposa de Cerimedo, fue funcionaria en Andís durante mucho tiempo, y luego fue asesora durante otro tanto en AISA, en el directorio de AISA. Pero además están los posteos en las propias redes sociales, como esta de julio del 2024, cuando ya no tenían relación, supuestamente, según dijo el presidente Milei, y donde se ve a Cerimedo celebrando la presentación de Milei en la CEPAC de Brasil. La CEPAC es Nazi-Palusa que arman estos muchachos para juntar fondos y joder en distintos lugares del mundo. Y donde dice MIPRE, que entiendo que es un apócope de mi presidente, ¿no? MIPRE, con la P mayúscula además, mi presidente. Tremenda entrada antes del discurso en CIPAC Brasil, y un video que vamos a compartir a continuación. Les pido disculpas desde ya por el daño que pueda llegar a causarles, consúmanlo con responsabilidad, pero para que vean la cercanía, ¿no? Cuán cerca se encontraba Cerimedo de Milei, que dice que en ese momento ya no tenía vínculo con él. Ahí tenemos el video, están cantando un tema de los Stones. Bueno, están destrozando un tema de los Stones. Bueno, se supone que el que está detrás de la cámara, a centímetros nomás de Javier Milei, será Cerimedo, que subió este video a su cuenta personal. Pero no solamente Milei está tratando de despegarse de Cerimedo, hoy también salieron a negarlo su socio Javier Negre y La Derecha Diario, el medio de comunicación, ponele, que fundó el propio Cerimedo, del que fue la cara más visible todo este tiempo, y ahora dicen no, nosotros no tenemos nada que ver. Salió en el programa de Feynman Negre para echarse un poco de la bandina, y esta es la explicación que daba. Tengo en línea a Javier Negre, periodista y propietario de La Derecha Diario y socio o no de Cerimedo. Javier Negre, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenos días, Eduardo. ¿Qué tal, querido? Aquí por Argentina. ¿Quién es realmente Fernando Cerimedo para vos? ¿Un socio, un amigo, un operador político, un competidor? ¿Qué es? Bueno, Fernando Cerimedo fue una persona que tuvo una vinculación conmigo en una empresa concreta de Argentina, y la semana pasada él me llamó antes de todo este suceso que está investigando, que no guarda relación ni conmigo ni con La Derecha Diario, como ha asegurado incluso públicamente la víctima Nadia Beyer, solidarizándose con nosotros por la injusta campaña de señalamiento. Pues Fernando, desde la semana pasada, se llegó a un acuerdo privado de vinculación total de La Derecha Diario y de mi persona, y una persona que yo no voy a ser como la izquierda, que ahora dice yo no lo conocí, todo lo contrario. Es una persona que ahora está en prisión,
que presuntamente ha intentado, ¿no?, hacer un feminicidio contra esta víctima, a la que le deseo lo mejor y que se recupere pronto. Y ahora la relación con el medio, con la derecha diario, es nula. Y nosotros estamos haciendo campañas desde de señalamiento, de acoso y de amenaza, no solo contra mí, sino contra los periodistas que viven en México por parte de la presidenta Sheinbaum, ¿no?, que es socia del narcotráfico y a la que le pido ahora, que nosotros hemos roto con Fernando Cerimedo, que rompa con el narcotráfico. Por parte del expresidente de Colombia, Petro, que es socio del narcotráfico, le pido también que rompa con el narcotráfico. Por parte del gobierno de Pedro Sánchez, que le pido que rompa con el brazo político de ETA, ¿no?, Bildu, ¿no?, que tantas muertes han causado, todas estas bandas terroristas y todo este narcotráfico en México, Colombia y España. Y ahora afrontar la vida con optimismo, a mirar para adelante y a seguir defendiendo la honestidad y la honorabilidad de nuestros empleados, que son los mejores en redes sociales. Bueno, un par de cosas sobre esto. Para empezar, la pregunta de Feynman está mal. Le dice, bueno, ¿qué es Cerimedo para usted? La pregunta correcta era, ¿por qué niega ahora al que era su socio hasta la semana pasada? Y hay un montón de pruebas. Bueno, tenés que preguntarle siempre a tu entrevistado, ¿qué le parece a usted? No, a veces tenés que confrontarlo con la realidad. Y la verdad es que hay evidentes pruebas de que Negre y Cerimedo eran socios. Hay videos, hay fotos, hay posteos, hay testigos. Y Feynman lo sabe perfectamente, con lo cual Feynman se está haciendo el boludo cuando le dice, bueno, ¿qué es Cerimedo para usted? Y Negre toma absolutamente la chance que le dan y se hace el boludo. La aprovecha, va a fondo con eso. Pero se piensa que somos boludos nosotros también, porque justo 48 horas antes de convertirse en noticia internacional por haber contratado unos sicarios para que atacaran a su expareja y sin dejar nada asentado, simplemente con una llamada, parece que Cerimedo le dijo a Negre, che, me voy, me corro del medio que yo fundé. Justo antes se corrió y no tiene absolutamente nada que ver. Después salió el comunicado de la derecha diario, comunicado oficial, también plagado de mentiras. No sé si podemos hacer zoom para que pueda verlo. Ante las diversas versiones que circulan en los medios de comunicación y redes sociales, la derecha diario considera necesario formular las siguientes precisiones. Si me hacen un poquito más de zoom, mejor. Con el objeto de preservar la exactitud de la información puesta a disposición del público. Es buenísimo. Fernando Cerimedo no es propietario de este medio, no participó de su fundación, ni ejerce su dirección. Toda afirmación en sentido contrario es simple y llanamente información falsa. La Derecha Diario fue fundada en septiembre de 2019 por un grupo de jóvenes profesionales que se propusieron desarrollar un medio alternativo e independiente sin vinculación con la política en Argentina. Cerimedo se incorporó como inversor estratégico a mediados del 2021 en una etapa en la que el medio se sostenía mediante las donaciones de sus lectores y el aporte de algunos auspiciantes del sector privado. Es contradictorio. Si tenían un inversor estratégico no se sostenían mediante... Pero bueno, no importa. Su participación revistió carácter estrictamente patrimonial. Solo puso guita. No tuvo nada que ver con ninguna nota que se publicó. No tuvo absolutamente nada que ver con eso. A comienzos del 24, debido a la adquisición de la Derecha Diario por parte de Javier Negre, Cerimedo redujo significativamente su participación patrimonial, estableciendo únicamente como un socio del medio en Argentina. Les traduzco esto. Cerimedo tenía el 100, ese era su participación de carácter estrictamente patrimonial, y le vendió la mitad a Negre. Es cierto entonces que redujo significativamente su participación. Se hicieron socios. Es por ello que el actual propietario y director, Javier Negre, que podría invertir en alguien que sepa usar comas también, ¿no?, llegó a un acuerdo por escrito con Fernando Cerimedo y su representación legal para su desvinculación total de este medio, donde no ocupaba ningún cargo directivo ni de gestión. La Derecha Diario es ajena a cualquier actividad que pudiese estar desarrollando en Bolivia o en otros países y no tiene ninguna relación con el caso que se investiga. Pedimos autoridades, etcétera, etcétera, etcétera. Caramba, ¿no? Porque cuando Cerimedo ganó el premio a consultor del año en la gala hispana en Mar-a-Lago, la Derecha Diario lo festejaba como si lo hubieran ganado ellos. Tenemos primero el tuit de... Perdón, es cierto, me salté uno. Primero, este tuit que es de 27 de diciembre del año pasado. Muy reciente, pocos meses. Javier Negre dice, celebrando con mi socio Fer Cerimedo OC un año de victorias electorales y de crecimiento brutal de la Derecha Diario. Ya saben que Bolivia, Ecuador, Argentina, Honduras y Chile fueron conquistadas por la derecha y el papel del medio fue fundamental.
O sea que no solo en la Argentina eran socios en la operación de la derecha diario en todo el continente. Además, ahora sí vemos cómo Cerimedo, cuando ganó el año pasado el premio al consultor político hispano del año, que se lo dio Eduardo Bolsonaro, la derecha diario lo hizo de nuevo. Nuestro socio Fernando Cerimedo ganó el premio al consultor político, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los invito directamente a ver el video y con esto lo podemos después seguir y charlarlo con la mesa. Porque hace unos años, cuando empezaba la campaña electoral, la derecha diario, que ya estaba embarcada abiertamente en la campaña de Javier Milei, publicaba en sus redes el siguiente video por si alguien tenía alguna duda del rol de Cerimedo en todo esto. Véanlo. Buenas noches, mi nombre es Fernando Cerimedo, director de Madero Media Group, grupo propietario de la derecha diario. Me acompaña su directora y editora Natalia Basil y uno de sus fundadores y principales pilares, Ezequiel Acuña. El motivo de este anuncio es para contarles que a partir del 1 de mayo nuestro diario tendrá una nueva sección llamada Lo que los medios callan. Como único medio independiente del país, con más de 1 millón de usuarios únicos por mes, que nunca ha recibido pauta estatal, y ante el avance inescrupuloso de la pauta a medios locales, regionales y nacionales, que condicionan a los medios y periodistas a difundir diferentes noticias de suma importancia para la sociedad, en esta sección vamos a poder decir todo aquello que los medios no pueden o no quieren contar. También invitamos a todos los periodistas que aman y respetan su profesión, su esencia, a que de manera anónima nos envíen toda la información que no han podido publicar por cuestiones de pauta, de aprietes o extorsiones. Siempre y cuando sea verificable, y tenemos los recursos para poder hacerlo, vamos a publicarla sin tapujos ni condicionamientos. Para no cometer los mismos errores de siempre, los argentinos deben ir a las urnas con un voto informado, sin restricciones de acceso a la verdad, conociendo quiénes son los candidatos y cuáles son sus historias. Como dijo el candidato Milei, no podemos pensar en una nueva o mejor Argentina con los mismos de siempre. Eso aplica también a los medios y a la prensa en general. Por eso queremos, con la independencia que hemos tenido y tenemos, que este sea un espacio sin tapujos, sin miedo, con total y plena libertad. Bueno, está todo ahí, está todo a la vista. La mujer que estaba a la izquierda, a la derecha sería de Cerimedo, es su esposa legal, su ex pareja, entendiendo que él después tuvo un vínculo con Nadia Beller, que trabajó durante mucho tiempo como funcionaria en Andís y que luego fue asesora del directorio de AISA, todo bajo este gobierno. Beller dijo que Cerimedo cobraba el gobierno de Milei $800.000 por mes. No sabemos si esto es cierto o no, pero por lo menos hay un indicio más. Y el otro, el muchachito de anteojos que estaba a la derecha, el que parece como el hermano de Darío Nieto, pero en versión distinta. Pero tiene, ¿no?, como la misma carita y todo. Bueno, no importa. Ahora es uno de los jerarcas de la CENEA, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y no es un experto en energía atómica, es el socio de Cerimedo o el empleado de Cerimedo. Es la derecha diario que terminó en un cargo clave para el sistema nuclear argentino. Para terminar, y podemos charlar ahora de este tema y de tantos temas más con la mesa, yo quiero insistir en una idea que comenté acá el viernes a la mañana y que también aparece en la nota que publiqué el fin de semana en el Destape. Lo que hay a la vista a partir del caso Cerimedo es un aparato de alcance continental financiado desde Estados Unidos. Tim Dunn, un empresario petrolero de Texas, parece ser la pata financista principal, con tecnología también puesta por Estados Unidos. Brad Parscale, ex jefe de campaña digital de Trump, es el socio, o era el socio de Cerimedo, que le daba los fierros digitales. Pero no, ellos se venden como una consultora, pero una consultora es contratada por un candidato, por ejemplo, para que lo asesore en una campaña, ¿no? El candidato le paga a la consultora para ser asesorado en la campaña. Y luego, si les va bien, eso reditúa obviamente en oportunidades una vez que llegan al gobierno y demás. Acá la dinámica es muy distinta. Acá, Cerimedo llegaba a cada país, a Honduras, a Ecuador, a Chile, a la Argentina. En la Argentina hizo lo mismo. Ya con
el acuerdo de estos muchachos MAGA que ponían las herramientas tecnológicas y la plata. Ellos no cobraban como una consultora del candidato para trabajar. No. Le venían a ofrecer plata al candidato. Le financiaban la campaña al candidato de derecha. ¿Para qué? Para que una vez que llegaran al poder, por un lado, hacerse de las cajas. Lo que vimos también en todos los allanamientos de Cerimedo fue una cantidad enorme de guita en efectivo. Sabemos que en Bolivia manejaba la caja del sector minero, que tenía también influencia en la caja del sector de hidrocarburos. De la misma manera que Milei acá vino y fue por todas las cajas. De esa manera recuperan la inversión, ponen guita en el candidato y cuando el candidato gana recuperan la inversión mediante la corrupción. Y lo segundo que hacen es obviamente encolumnar al país en el modelo de gobierno continental de Estados Unidos de esta época, la doctrina Monroe o como quieran decirle, que es todos los recursos, todo puesto al servicio de Estados Unidos. Pero, y acá está la trampa a la cual hay que prestarle muchísima atención, Rodrigo Paz no era el candidato MAGA en las elecciones de Bolivia, era el candidato de centro derecha. El candidato MAGA era Tuto Quiroga, que es el que perdió el balotaje contra Rodrigo Paz. Pero, si su campaña estuvo manejada por Cerimedo, evidentemente también ahí había una terminal en Estados Unidos. Entonces, ojo, porque no había un candidato que respondiera a Estados Unidos en las elecciones de Bolivia, como creíamos, que era Quiroga, uno de izquierda, o dos, que eran los que quedaron del MAS, y uno de centro, que se mostraba como el que no era ninguna de las dos cosas. No. Ese también era un candidato de la embajada. Ojo, porque acá vamos a ver de acá en las elecciones más intentos de ver aparecer outsiders, insiders y demás, que te van a hacer creer que no son ni una cosa ni la otra, ni el peronismo ni Milei. Bueno, hoy creo en una entrevista Nadia Beller confirmó la información que dábamos en exclusiva acá hace 5 o 6 días, que es que Cerimedo iba a venir el año que viene a trabajar en la campaña de Dante Gebel, no en la de Milei. Ojo, porque van a tratar de que aparezca una alternativa que nos van a decir no es ni una cosa ni la otra, y al final terminan siendo otros candidatos, más candidatos del partido, del rumbo, del partido, de la entrega, del partido, de mantenernos bajo la órbita y la decisión de Estados Unidos. No me entra hoy, mañana lo vamos a charlar, pero se profundiza esa pinza que está haciendo Estados Unidos sobre la región. Lo que había sido una empresa en particular, la cooperativa Calfen Neuquén, hace un par de semanas, hoy es todas las empresas. Salió un aviso durante el fin de semana, no solo para Argentina, para toda la región, donde el Departamento de Estado dice, miren que si se meten, si contratan empresas chinas que no nos gustan, nosotros nos vamos a meter y vamos a tomar y vamos a hacer sanciones. Bueno, Cerimedo también es parte de lo mismo.